La pregunta en esta mañana es, ¿qué debo hacer, Señor? Y continuamos con nuestro invitado especial en estos días. Está con nosotros Fernando Rojas. Fernando, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Otra vez, mucho gusto estar por acá. Pues sigamos con la historia de Pablo. Recuerda que Pablo está en un concilio siendo juzgado, está en Jerusalén, y Pablo empieza su defensa es simple y sencillamente su propio testimonio de quién era él. Y cuenta la historia de su conversión diciendo cómo es que escucha una voz. Esa voz le dice, ¿por qué me persigues? Esa voz lo detiene. Él reconoce esa voz porque a pesar de que él no tenía esa relación con el Espíritu Santo, había un celo de buscar de Dios. Y él pregunta, ¿eres tú, Señor? Y el Señor le dice, sí, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y empieza a haber una relación, una comunicación entre Pablo y la voz de Dios. Pero aquí hay una pregunta que yo quiero hoy, porque estamos hablando de misiones. Eres un misionero, eres un pastor, un hombre enviado o enviado por el Espíritu Santo, creo que ni por ninguna organización, a estar en este lugar. Y Pablo le pregunta al Señor, ¿qué debo hacer? Y si seguimos leyendo, vemos cómo todas y cada una de las acciones de Pablo fueron guiadas por el Espíritu Santo. Pero en ningún momento Pablo le dijo, ok, yo te sirvo, necesito dinero, necesito un trabajo, necesito una agencia misionera, o dime cómo me voy a mantener. ¿Cómo ha sido esta situación para ustedes, para ti, para tu familia? Estando en un país de primer mundo, a donde pues la economía, la situación, o sea, yo creo que los pesos se convierten en centavos. ¿Y cómo ha sido tu llamado en este lugar como misionero y como pastor de la iglesia que estás pastoreando en Europa? Sí, efectivamente, es una situación diferente. Mira, es muy curioso. La verdad es que yo soy de los que creen que uno debe preparar lo más que pueda, en cualquier forma, ya sea educación o trabajando, haciendo lo mejor posible, pero siempre prepararse para que cuando el llamado llegue, Dios no estamos esperando y alistarnos en ese momento, sino estar listos cuando el llamado llegue. Entonces, en mi caso, siempre fue la preparación. Lógicamente, soy profesor de universidad, he estado como gerente de empresas en muchos países, he tenido la bendición de poder estar, pero cuando nos hemos movido, mi esposa y yo, siempre he sido en fe. Nunca, como tú dices, una religión nos ha dicho, sabes que aquí está el dinero, eso. Siempre decimos, ¿dónde está la necesidad realmente? Y nos miramos a Berlín primeramente, de un área de confort en Australia, muy agradable. Nos pensamos a Berlín, una de las ciudades más difíciles para crecer en el evangelio, en fe, sin trabajo, embarazados, sin casa, sin nada. Y gracias a Dios llegamos ahí en una semana, conseguimos trabajo, conseguimos casa y todo estaba ya arreglado. Dios siempre se encarga de arreglarlo. Lo que he aprendido muy bien, así como Pablo dice, es que muchas veces preguntamos a Dios, decirle a Dios, oye Dios, ¿qué quieres hacer? ¿Cuál es tu plan para mi vida? ¿Cuál es tu plan para lo que yo tengo que hacer? Cuando realmente le tenemos de preguntar, Dios, ¿cuál es tu plan? No es mi plan, ¿cuál es tu plan? Porque Él te va a dar cosas que nunca te imaginaste. Yo nunca me imaginé vivir en uno de los países más avanzados, siendo profesor de universidad, tener una bendición en la familia, plantar 2 iglesias, nunca me lo imaginé. Pero Dios, al decir, estoy listo, cuando Dios dijo, nos mandó a Europa, dijimos, aquí estamos, mi esposa, que la amo muchísimo porque tiene una fe impresionante, y de la misma forma nos mandamos de Berlín, nos mudamos a los Países Bajos, sin trabajo, sin saber a dónde vamos a llegar, sin casa. Y Dios siempre ha abierto la puerta. Y hemos estado dispuestos a decir, Dios, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es mi plan? ¿Cuál es tu plan para mi vida? Es Dios, ¿cuál es tu plan? Y Dios nos ha dado cosas impresionantes. Quiero entender que a través de las empresas que tú trabajas, eres injertado y desde ahí comienza tu trabajo misionero.
Correcto. Sí, yo soy un ferviente creador y por eso nos llamamos muy Tavo, porque yo pienso que como cristianos tenemos que ser cabeza en todos lados donde hemos puesto. La luz sobre la cabeza, no estamos sobre la cabeza, no la cola. Y entonces siempre hemos estado fluyendo, ya sea con empresas, con el conocimiento que tenemos, en este momento como profesor de universidad, donde yo funjo como profesor de universidad y yo pienso que uno como cristiano, como pastor y como misionero, tiene que estar involucrado en la sociedad, de hecho en altas esferas, donde viene, por ejemplo, en mi persona, en la política, en los medios, en la educación, en las empresas, en las finanzas, esas áreas que tienen fuertes demandas, pero también que generan mucha influencia en la sociedad. Yo creo que un verdadero cristiano debe tener esa relación, puede estar involucrado en eso altamente, y al mismo tiempo generando una iglesia, haciendo todo lo que Dios nos ha llamado, ya sea como pastor o como lo que sea realmente, que Dios nos va a ayudar a hacer. Hay muchas cosas, Fernando, que a veces nos dan temores y a poder salir incluso de nuestro confort o de nuestro entorno, y son inseguridades que están. Tú como mexicano, el ir a estos lugares y predicar la palabra de Dios, o sea, ¿no te ha sido para ti un problema que la gente te menosprecie? Número uno, por mexicano, y número dos, por hablar de Dios en un país a donde pareciera ser que el hablar de Dios es como para ignorantes. Sí. ¿A qué te has enfrentado? Sí, realmente, bueno, para todos los que sabrán, los Países Bajos tienen la gente más alta del mundo, y yo como mexicano, pues soy los más pequeños del mundo. ¿Te refieres a estatura? Estatura. Entonces, pues yo apenas me veo. Y sí, realmente hay bueno, los programas como Netflix, Hollywood nos ha programado para ser mexicanos como jardineros, lamentablemente, pero cuando uno llega conociendo, bueno, yo tengo los conocimientos, puedo ayudar en otros. La verdad es a través de la gracia de Dios que hemos visto que la gente se abre, a pesar de que uno de inicio te den esa sensación de que, bueno, es que tú eres mexicano, tú no sabes de qué pasa, pero como dice Pablo, cuando uno empieza a demostrar que tú sabes lo que ellos están hablando, que tú sabes cómo está, por eso leer las noticias, saber qué es lo que está pasando, tener toda esa información al momento para que puedas hablar el mismo idioma, no solamente en el lenguaje, es tan importante para demostrarle a la gente que estás al mismo nivel que ellos, pero que tienes la gracia de Dios enfrente. Entonces sí, yo creo que es importante, pero es la gracia de Dios realmente. Yo lo he visto, esa gracia de Dios que abre las puertas, aún en la academia. Mis amigos, todos mis académicos del centro académico que no creen en Dios, todos ellos aprecian mucho el que yo esté como pastor en una iglesia con algo espiritual, lo aprecian de forma interesante. Ha sido muy interesante para mí. ¡Wow! Qué interesante es platicar contigo y poder aprender cómo es que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad y que la gracia de Dios siempre va a estar ahí cuando nosotros quebrantamos nuestro corazón y hacemos las cosas en el orden de Dios. Que tenga una excelente mañana. Gracias, Fer, por estar con nosotros. Muchas gracias, de nuevo. Muchas gracias por estar aquí.